Estoy aquí tomando en soledad el vino puro de tu ausencia, arropado con las horas. Bueno, seguimos acá, estamos de vuelta nuevamente en su programa Talentos de mi Pueblo, presentando a nuestro querido amigo Víctor Parra. Bueno, Víctor, interesante esa parte que nos contaba sobre tus inicios en el área de la música. Pero por acá el usuario @Gabrieliño, desde Los Colorados, pregunta o tiene interés de saber cómo te iniciaste en la poesía. ¿Qué nos puedes contar de esa historia, Bueno, Víctor? antes que nada un saludo a Gabrieliño. Un saludo especial, amigo. Gran músico. Gran También. músico, gran intérprete, gran ejecutante de la guitarra. Así es. Que pronto vamos a tener por acá. Y que pronto va a estar por acá y espero que estudie la carrera Así es. para que emprendas como tu padre igualmente. ¿Cómo te inicias entonces en la poesía? ¿Cuándo descubriste que tenías vocación para la poesía, Víctor? Haznos un resumen allí. La poesía la conseguí yo con la música, para que tú veas. Vinieron de la mano. Claro, porque en esos años 80 uno estuvo inmerso en lo que fue ese ambiente de lo que fue el boom de la música. Uh-huh. Y había un cantante que nos gustaba mucho a nosotros, los jóvenes, para ese momento, que era Giordano y Elio Di Marzo. Y todos esos cantantes que tenían poesía en cierta forma, Montaner, y uno veía esas palabras extrañas, esas frases, esos giros extraños de la palabra. Pero bueno, uno como estaba recién, ¿cómo te digo? Uno no le paraba pues a ese asunto de las letras. Ajá. Sin embargo, como ya te expresé, yo trabajaba en cultura, como promotor cultural del municipio de Zamora. Allí tuve contactos con poetas, con pintores, con escultores. Gente vinculada al medio y con artístico. teatro. Ajá. Ya te explico lo que sucede, y con danza, con todas las manifestaciones culturales, por la verdad. En esas manifestaciones culturales, en esos encuentros culturales, conozco yo un amigo llamado, ya fallecido, pintor, Elías Álvarez. No sé si has oído hablar de Elías Álvarez. No, muy poco, creo que no. Elías Álvarez, para esos años 80, él hacía teatro con el amigo Orlando Ascanio. En ese momento Orlando Ascanio tenía la sede del Teatro Estable en la calle Miranda, entre Rivas Castillo, que era la calle donde yo vivía, la casa de mi mamá, con la calle Leopoldo Tosta, que es la calle que está bajando por la Casa de la Cultura. Ahí estaba la primera sede, se puede decir, del Teatro Estable. Sí, la primera sede estuvo en donde está la Leopoldo Tosta, que fue esa sede de Rocco bajando. Era un anexo a lo que llamaban la biblioteca y el Museo Inocencio Utrera, que hoy en día es un mercado chino. Sí, señor, sí. Ajá. Ahí funcionó Orlando inicialmente, pero después, posteriormente, pasó a la calle Miranda. Voy en esa oportunidad con Elías, porque Elías trabajaba en la zapatería, aparte de su cuestión artística, y llegamos al teatro de Orlando Ascanio. Fue una tarde. Vamos un momento, Víctor Parra, vamos un momentico para que tú conozcas a Ascanio. No lo conocía. Y bueno, cuando entro, yo oigo unas canciones con guitarra. ¿Quién está tocando ahí? Eran canciones de Silvio Rodríguez. El cubano, pues. El cubano. Uh-huh. A mí eso me produjo una sinapsis, porque yo oyendo a Giordano, oyendo a Ilan Chester, oyendo a Elio Di Marzo, a Montaner y a todos esos cantantes que eran unas líneas de expresiones hermosísimas, pues en sus letras, en sus músicas. Me encuentro inmerso en aquel mar de metáforas, de poesía. Eso me produjo a mí un corte de corriente. Y le digo, Elías, ven acá, ¿quién es ese que está cantando? No, ese es Silvio Rodríguez, cantautor cubano. ¿Tú quieres oírlo? Sí. ¿Tú tienes grabación de mí? Sí, yo tengo un cassette, vale, yo te lo voy a facilitar. Bueno, comencé yo a
oí mi cassette en un grabador grandísimo que yo tenía, así de esos de cornetas grandes. Era un bicho enterizo. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí, de esos esos equipos de aparatos. sonido que Ajá. existían en esa época. Bueno, con ese yo coloqué mi grabación Ujú. y aprendiendo la canción de la NASA, la canción tal, el elegido. De oído, ¿verdad, Víctor? Porque De oído. no había Unicornio, método ni nada de eso. unicornio azul. Ajá. Y todas esas canciones las fui asimilando, me fui familiarizando. Ujú. En ese contexto, cantando esas canciones, hago más ampliamente amistad con los poetas. Ahí es donde conozco a Ali Pérez, ahí es donde conozco a Rosana la conozco desde muchacho, pues, desde niño. Pero confraternizamos desde el punto de vista ya de lo que es la palabra. Y bueno, y me fui integrando a la parte literaria. Pero quien verdaderamente me lleva a mí a la literatura es el poeta Ali Pérez. Ali Pérez, que en paz descanse. Ali Pérez, sí. que fue vecino tuyo allá En los Colorados. Colorados. Ajá. Con Ali, yo asistí a la casa de él, que quedaba en la calle, lo que llaman la calle... De los Almendrones, La calle, creo, donde está la calle Nueva Esparta, que ajá, se llama club, esa calle. el club de las Ajá. Machado. Ajá, muy cerca. frente al club de los Machados. Ajá. Ahí me reuní yo con Ali Pérez y él me comenzó a dar, prestar discos de Serrat. Me prestó discos de Amaury Pérez y se me terminó de hacer el circuito con la poesía. Y me dice, ¿tú no estás interesado en la poesía, Víctor? Y me digo, bueno, vamos a ver, ¿qué me das tú por ahí? Comenzó a facilitarme el libro, me facilitó primero a Neruda, y después me facilitó un libro de César Vallejo, y la cuestión me fue gustando. Y posteriormente vino la etapa donde uno realizó los talleres con el poeta Ali Pérez. Bueno, tengo este taller. Y Víctor. actualmente, Víctor, ¿tienes algún poemario? ¿Has hecho algunos trabajos? Ya te vamos a hablar de eso. Ujú. Déjame terminar primero Ajá. lo de Ali Pérez. Esa fue mi puerta de entrada a la poesía. Vino un poeta bastante connotado de la poesía de los años 80, Igor Barreto, dictó un taller y eso me fue involucrando. Pues. Y yo voy a dictar un taller, Víctor Parra. ¿Quieres meterte conmigo? Sí. Anóteme. Y aquella cuestión me fue envolviendo, así como la hiedra, como la hiedra envuelve la pared, así me fue envolviendo la poesía. Y posteriormente, Ali dirigió su taller hacia San Francisco, allá con José Sánchez Arévalo, no sé si lo conoce, el poeta Sí, lo he Arévalo. escuchado. Ok. Que en ese momento tenían el Ateneo. Después fuimos a Magdaleno, en la sede del Teatro Estable de Magdaleno, allá. con Félix Capote, ahí también hizo el taller. Lo que me gustaba de Ali Pérez es que sus talleres, a pesar de que eran a veces de los mismos autores, los hacía de una forma diferente. Dinámico. Y tenía yo un aprendizaje bastante certero, pues fui como encajando piezas en la poesía. Fíjate que fue tanto que nosotros llegamos a asistir a la cárcel de Tocorón. Y en Tocorón Ali dictó un taller y sacó poemas de la gente presa, para que tú veas. De los privados de Sí. libertad. Y bueno, aparte de eso, tú me hablaste de los libros, ¿no? Sí, si tienes algún Sí, poemario, sí, los libros algún vinieron. trabajo. Los libros, los poemas iban surgiendo poco a poco, así a lo que llaman a la deriva. 2 poemas escribí así, después lo dejaba un tiempo. El área de educación parece mentira que ese aspecto lo absorbe a uno, le absorbe a uno la vida. Claro, lo que nunca descuidé fue la lectura, porque Ali me decía, lee mucho, lee, Víctor Parra, lee hasta la saciedad, hasta que te colme la garganta. Siempre tuve presente esa parte. Bueno, y los talleres, leyendo poesía, surgió un momento en que ya se estaba manifestando la voz en mí. Qué bueno. Y qué bueno. fue a raíz, bueno, de lo que fue la incapacidad, que yo te conté de la operación que tuve, Ajá. que conseguí un poco más de tiempo, un poco más de Espacio. holgura para dedicarme al oficio de la palabra.
Y surge para los tiempos del año 2010, que tenía un poemario que estaba trabajando, pero que lo había postergado, lo tomó después de la operación, en 2006-2007. Hasta 2010 se concebió el primer poemario que se lleva por nombre Al borde del estallido, un poema cuya temática se basa en el erotismo. Un poemario erótico que me dio bastante trabajo, me fregó la vida, pero Y actualmente, pude Víctor, lograrlo. ¿estás escribiendo? ¿Tienes algún proyecto por allí? Sí, también. Después vino el poemario, ya te lo voy a contestar esa pregunta. Vino un poemario que se llama, el que me publicó el profesor Ferrer, de Urbanos Andares, que es un poema donde yo recorro todo lo que es el aspecto urbano de la cotidianidad, Villa de Cura, de Caracas. Hasta mi operación está ahí Reseñada. plasmada. Sí, exactamente. Posteriormente viene un libro, porque también aparte de la poesía, me dedico a la narrativa, un libro de narrativa que se llama Una tarde en el Café Cordano, que fue de un viaje que yo hice a Perú, a Lima. Y son relatos basados en lo que es el cuento fantástico, porque yo me dedico a la parte de la poesía, me dedico también a la parte de la narrativa y la crónica local, que la manejaba a través de la revista Expresión y del periódico El Vigía, que son periódicos de aquí Sí, de locales. Y mis trabajos también han sido reseñados en diarios locales, por ejemplo, aquí de Aragua, regional, Periodiquito, El Aragüeño. El Aragüeño, Sí. en La Puerta, un periódico que manejaba Yolanda González. Sí. Semanario creo que era, ¿verdad? Semanario. Ajá. Uno que manejaba el profesor Javier Herrera también. Hubo muchos medios donde nosotros nos expresamos aquí en Se la villa expresaba cuando muy se bien. podía, cuando esa hazaña se podía realizar. Ajá. Entonces me decías, Que actualmente que seguiste escribiendo, ¿qué tienes por allí? ¿cómo no? Sí, sigo escribiendo. Tengo como 3 libros ya En pauta. proyectándolos Ajá. simultáneamente. Ok. El último que tengo es Memembranza, que ya la profesora María Teresa ha tenido la gentileza de publicarme a través de la página Literatos, que son poemas sobre personajes de Villa de Cura. Si te preguntara, Víctor, sobre la inspiración para escribir, ¿en qué te inspira cuando vas a escribir? No, la inspiración para la música o para la poesía. Para la poesía. Porque las dos son simultáneas. Ajá. Mis canciones son poesía también. Cuando llega la musa, ¿cuándo te llega? En la mañana, en la tarde. Ahorita la musa está de vacaciones Ajá. en estos tiempos actuales. Ajá. Pero bueno, uno siempre tiene la ocasión, porque como te digo, el oficio. La musa, El oficio, la musa más que todo es para la música, Ujú. el motivo. Uno lo llama la musa, lo llamaban los griegos, la musa. Pero la musa es el motivo. Y en la poesía, el motivo es una línea de trabajo que tú te traces. Por ejemplo, para yo trabajar esos personajes del pueblo, no necesito musa, porque no estoy enamorado de ellos, Ajá. ni tuvo ningún tipo de involucramiento. Víctor se inspira, claro. Sin embargo, hay la salvedad de que uno tiene conocimiento de las personas y la Y es muy memoria, importante. y la memoria hace el trabajo de la musa. Claro. Vacía lo que dice la musa. Es que ciertamente uno tiene una musa interna, Sí, sí. una voz interna. Una voz La musa interna. es la voz interna. Que nos habla a cualquier hora, Sí, ¿verdad? que nos Víctor? habla a cualquier Ajá. hora. Y nos incita, y nos impele, y nos lleva a expresarnos. Mira, Víctor, sabemos también que pasaste por la radio. Bueno. Cuéntanos un poco esa experiencia como productor radial. ¿Cuándo te Bueno. inicias en radio? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, yo realizo mis estudios en lo que es la parte de locución, porque ese fue un estudio aparte.
¿Llevado de qué? De la mano de la parte de la cultura. Trabajaba yo en Secretaría de Cultura y hacíamos cursos de lo que llaman animación cultural, pues que era presentar los grupos, presentar danza, presentar títeres, presentar teatro, tal, hacer un estilo como se hace Sábado Sensacional, pues, cuando tú presentas a un artista, animarlo. Hice un curso de animación en ese momento auspiciado por la Secretaría de Cultura y al frente quedaba lo que llaman la comisionaduría de salud, que no es hoy en día ese complejo que existe hoy en día de biblioteca virtual, no lo había ahí. Esa era una estructura donde funcionaba la comisionaduría de salud y ahí daba clase un profesor llamado Manolo Rincón Hernández, no sé si has oído hablar de él. No, no me suena. Uno de los grandes locutores de aquí de Maracay. Muchos años fue uno de los stacks de Radio Maracay. Bueno, Víctor, ya va que la producción nos está haciendo ya la seña de que se viene una nueva pausa y al regresar, entonces nos continúas hablando esa experiencia en la radio como productor radial, qué programas tenías y en qué emisoras tuviste la oportunidad de elaborar. Bueno, vamos a establecer entonces una nueva pausa y al regreso más de la biografía de nuestro invitado Víctor Parra. No se aparten de nuestra sintonía que ya volvemos. Así es.